Ya. Durante los años 90, el Perú enfrentó un periodo crítico marcado por la actividad del movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2023, las operaciones subversivas en Lima afectaron profundamente la vida cotidiana, instalando un clima de miedo a la seguridad. Carlos Iván de Gregory, en el año 2016, explica que la persistencia de grupos armados en los 90 estuvo ligada a la fragilidad institucional de décadas anteriores, por presencia económica, corrupción y política. Aunque operaciones como el rescate en la residencia del embajador de Japón en 1997 marcaron un quiebre en esta etapa y percibe hasta hoy en la memoria colectiva. Elegimos estudiar el MRTA porque su pacto en los años 90 transformó la historia política del país y alteró profundamente la vida diaria de miles de ciudadanos. Burt, en el 2007, señala que la violencia política dejó heridas que perduraron en la sociedad y en la legitimidad del Estado. Asimismo, Kimberly Tidon, en el 2012, sostiene que comprender estos hechos es esencial para procesar el trauma colectivo y reconstruir la convivencia tras la violencia. Una de las causas que permitió que el MRTA mantuviera actividad durante los años 90 fue la profunda desigualdad social y la ausencia del Estado. Ulfe, en el 2013, explica que la falta de servicios básicos y protección institucional generó vulnerabilidad en sectores donde los discursos radicales podían tener eco. Por su parte, Manrique en el 2007 señala que la crisis del Estado y la desconfianza ciudadana facilitaron que grupos armados encontraran espacios de operación. Esta combinación de exclusión, pobreza y crisis política fue clave para que el MRTA logre mantener una capacidad operativa en los primeros años de la década de los 90. Las consecuencias que dejó el MRTA fueron profundas a nivel social, psicológico y simbólico. Vivanco en 2024 sostiene que la violencia y el miedo transformaron las narrativas personales y colectivas, dejando una marca emocional duradera. Además, Barrantes y Peña en 2017 explican que la violencia afectó la manera en la que las comunidades reconstruyen confianza, memoria y vínculos sociales. Además, los atentados, la militarización y los controles policiales modificaron profundamente la vida cotidiana y la percepción de seguridad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos encontramos con la señorita Danica Rivera, que nos contará acerca de cómo vivió el terrorismo en los años 90. Danica, en los años 90 el MRTA realizaba secuestros y atentados a bancos o a entidades públicas. ¿Cómo afectaron estos hechos a la vida diaria en la gente en Lima? Bueno, realmente causaba temor principalmente, ¿no? Porque nadie está a salvo de nada y en esos momentos, bueno, las noticias, el entorno se tornaba peligroso y además uno como que se queda pensando, ¿no? Estás saliendo a trabajar o estás saliendo a comprar o a hacer algo y en cualquier momento puede pasar algo. Había bastante temor. Y en tu caso, ¿recuerdas algún atentado o intervención armada por parte del MRTA que ocurriera cerca de tu barrio, trabajo o un lugar donde tú estabas? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, en mi barrio no, pero sí cerca donde vivo, Huaylas, ¿no? En Chorrillos, que fue así un banco. Yo me acuerdo que estaba con un familiar haciendo unas diligencias y sentimos la explosión, fue una explosión, ¿no? Y como cualquier otra persona, creo que cualquiera reaccionaría con mucho temor, ¿no? A que algo inesperado que pueda suceder en ese momento de la nada. En esa época, ¿qué era lo que más generaba miedo? ¿Los secuestros, los ataques armados o la sensación de que podía ocurrir un atentado en cualquier momento? La sensación de que podría ocurrir un atentado en cualquier momento. Pero definitivamente era algo con el que las personas creo que aprendimos a vivir porque era de todos los días y tampoco podíamos vivir escondidos, ¿no? Porque no nos limitaba en hacer muchas cosas y había que enfrentar de una u otra manera. Buenos días, profesor. Estamos aquí haciendo la entrevista para el trabajo final con el capitán de navío en situación de retiro, Jean-Pierre Jauregui. ¿Nos podría explicar la diferencia entre Sendero Luminoso y el MRTA para poder a la audiencia pueda entender? Bueno, Sendero Luminoso era un partido que tenía su doctrina basada en el marxismo, el leninismo y el maoísmo. El MRTA era una organización criminal con una doctrina más castrista, Ya. ¿no? Procubana. Si bien es cierto, tenían algunas diferencias, en resumen, los dos eran grupos terroristas, delincuentes terroristas, que no hacían otra cosa que asesinar gente, Sí. Secuestrar gente, y creo que esos crímenes
no deben ser justificados de ninguna manera. Y por ¿Usted cree que combatir el terrorismo en la zona rural era más complicado estratégicamente que en la zona urbana? Sí, por supuesto. Ahí tienen estas facilidades que ellos conocen el terreno desde muchos años y definitivamente están ahí por algo. Y si no salen de ahí, Es por algo. es por esos motivos en los cuales ahí ellos tienen una seguridad que no les daría exponerse pues, en otro ambiente. Pero también llega un momento crucial en el país, como ahora se está hablando del rescate de Chavín de Huántar. ¿Cómo recuerda que fue el proceso para este rescate, el paso hacia esta operación? Bueno, ahí regresamos a la importancia de tener capacidades militares en un óptimo estado de alistamiento. Y la Infantería Marina tenía una unidad de comandos entrenada para esto, que no se entrenó de un momento para el otro, ¿no? Son años de entrenamiento, gente con experiencia en combate. La mayoría, si no todos los que participamos en la operación, tanto del Ejército como de la Marina, veníamos con experiencia ya de combate en estos lugares que estoy mencionando. Claro. En las zonas de Ayacucho, en las zonas de Ucayali, ya todos nosotros habíamos tenido algún enfrentamiento y esa experiencia definitivamente fue muy valiosa a la hora de enfrentar nuevamente a estos delincuentes terroristas. ¿Y qué significó para usted el poder participar en la operación de rescate? Bueno, todo militar entrena, se capacita y se prepara para este tipo de retos y desafíos. Para mí fue un orgullo participar en la operación. Lamentablemente perdimos a 2 compañeros de armas de nuestro ejército, pero creo que estuvimos a la altura, demostramos que el entrenamiento, la doctrina y todo lo que se hizo antes de la operación rindieron sus frutos. Ahora hay un momento icónico en el rescate de Chavín de Huántar, que es cuando usted sacó la bandera del MRTA. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Lo tenían preparado o fue simplemente un impulso del momento? No, sinceramente eso no estaba previsto, o en todo caso no era prioritario. No fuimos con esa intención. Cuando nosotros subimos a la azotea con el comando que me acompañaba, teníamos 3 misiones principales. Una era apoyar a los equipos si era necesario, ingresando por la escalera del techo, lo cual no sucedió porque hubo una explosión que destruyó esa entrada. Otra de las misiones que tenía o encargos que tenía era en caso de que si saliera algún terrorista con un rehén, yo tenía prioridad de disparo sobre ese terrorista. Y la otra que también se dio, llevamos cargas explosivas para hacer frente a algún terrorista que se parapete en algún lugar de la segunda planta y los equipos no puedan hacerle frente, y eso ocurrió. Todo mi equipo fue puesto fuera de combate y sobre el techo del cuarto G se coloca una carga que pone fuera de combate al último terrorista que quedaba en la residencia resistiendo. Las entrevistas confirman que el accionar del MRTA no solo fue un fenómeno militar, sino una experiencia que atravesó la vida diaria. Tal como indica la CBR, el terrorismo alteró rutinas, generó miedo y transformó la vida urbana en todo Lima. Las vivencias coinciden con lo que plantea Vivanco en el 2024. El silencio, el temor y la ruptura emocional dejaron huellas persistentes. Como señala Bart en 2017, los efectos de la violencia se mantienen en la memoria y en la desconfianza hacia las instituciones. Ulfe y Manrique muestran que la desigualdad y ausencia estatal fueron los motores de este conflicto. Las entrevistas revelan que estos miedos continúan si no fortalecemos las nuevas instituciones. La Comisión de Verdad y Reconciliación insiste en que recordar es fundamental para fortalecer la democracia. Comprender lo ocurrido con el MRTA es clave para una cultura de paz y prevención.